En este vídeo vamos a ver cómo se puede hacer una topografía, un terreno, a partir de datos de levantamiento topográfico en el campo. Bueno, antes de empezar vamos a ver la estructura de datos que utiliza OpenRoad en su flujo de trabajo de topografía. Si vemos en el explorador, en OpenRoad estándar, nos encontramos con las librerías. Recuerden que las librerías en realidad son ficheros DGN-lib que contienen información, de tal manera que se puede compartir con toda una organización sin tener que pesar dentro de cada uno de los ficheros, como pasa con tecnologías de otras empresas que van en un fichero tipo template. Bueno, aquí lo que hacemos es referenciar todos estos elementos. Recordemos también que cuando el icono tiene color morado, los objetos están en el propio fichero, mientras que cuando estos iconos son de este color más oscuro, son los que están referenciados en librerías. ¿Dónde encontramos esas librerías? Bueno, esas librerías vienen por defecto en cada uno de los workspace o workset. El que viene por defecto en OpenRoad Designer cuando se instala está en esta ruta. Program Data, C, Program Data, Bentley, OpenRoad Designer, configuración, organización civil, Civil Default Standards, que hay uno en métrico y otro en imperial, los DGNLib y dentro de la carpeta de DGNLib una de Feature Definition. Vemos que en esta update del programa se ha elegido construir diferentes estilos de información o tipos de información en diferentes ficheros. Entonces los que corresponden a la parte de topografía está aquí. Survey Settings, Features, Annotation, Element Template, Metric. Bueno, en todo caso, ahí es donde está y ahí es donde deberíamos cambiar o incluir pues nuevos Element Template, que ahora veremos lo que son. Recordemos lo que son anotaciones y fundamentalmente Feature Definition. Bueno, si volvemos a este fichero, que es un fichero que he generado con un modelo 3D que llamo topografía desde libreta, porque vamos a incorporar datos de una libreta, vamos a ver que en los feature definition que corresponden a, bueno, perdón, a esta librería de topografía, tenemos o se han definido elementos que representan, pues como estamos hablando de tomar datos de topografía, pues elementos de puentes, elementos puntos de control, drenajes, geometrías, carreteras, ferrocarriles, estructuras, elementos topográficos, bueno, todo esto en forma de carpetas para organizar la información. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a control, a ver cualquiera de ellas, vemos que hay un feature definition que se llama símbolo de eje base, de línea base o símbolo de eje, que contiene esta información. Recordemos que los feature definition en realidad lo que pretenden es representar objetos del mundo real, a base obviamente de información CAD, que esos son los element template, ahora veremos donde están apuntados. Entonces, un feature definition en general tiene un nombre, una semilla. Vemos que al tratarse de feature definition que tiene que ver con el flujo de topografía, vemos que aquí hay un cuadro de características que tienen que ver con la topografía. Por un lado, aquí pone TM Attribute, que es atributos del Terrain Model o del modelo de terreno, y vemos que, por ejemplo, este objeto, cuando nosotros indiquemos en nuestra libreta de campo el código correspondiente a este objeto, el programa lo va a interpretar como puntos y líneas de rotura. Vemos que, por ejemplo, cuando utilicemos el código correspondiente a este feature definition de monumentos, pues no los va a incluir.
Si utilizamos este tampoco, vamos viendo que efectivamente si vamos aquí a geometría, pues tenemos un símbolo para un eje. Vemos que también lo interpreta como punto y línea de rotura. Por otro lado, importante, vemos que todos estos objetos se les puede identificar un código alfabético o un código numérico. Este es el código que ha de acompañar al punto cuando nosotros tomamos una toma, adquirimos el punto en campo, bien por radiación, bien a través de GPS, bien con la metodología que utilicemos, le tenemos que dar un código que es el que el programa va a interpretar para determinar qué tipo de objeto es del mundo real. Entonces vemos que efectivamente aquí tenemos un código y luego tenemos, como corresponde a todo feature definition, que ese objeto tiene una simbología desde el punto de vista lineal, es decir, de objeto 3D, y una simbología para cada uno de sus puntos. Entonces nos vamos, por ejemplo, a las simbologías. Vamos a ver que tenemos simbologías para topografía. Vemos que efectivamente aquí aparecen las lineales. Vamos a buscar la equivalente System Survey Centerline. Entonces estará quizá por aquí, topo, por aquí no está. Aquí en control tenemos un Existing Survey Centerline. Entonces cuando miramos las propiedades de ese objeto, vemos cuál es su template. Element template, que está aquí en Home. Aquí tenemos el gestor de los templates y nos vendríamos aquí a buscar Survey Linear Control y es el que se llama Centerline. Entonces vemos que lo que significa esto es que cuando el programa incorpore un objeto con el código correspondiente al feature definition que habíamos visto, que tiene una simbología correspondiente a un template, pues va a dibujarlo y lo va a colocar en la capa correspondiente a estas opciones. La capa Existing Survey, color 35, estilo de línea este y peso o grosor de la línea esto. De tal manera que si nos fijamos, la forma de organizar la información en cualquier fichero de OpenRoad a través de las de GNLib sería primero generar el estilo de la estructura de capas. Vamos a ver que aquí tenemos tendríamos una serie de niveles. Aquí tenemos el gestor de niveles. Entonces tendríamos que definir las capas. Esas capas están para la parte de topografía en la correspondiente librería. Lo que pasa es que también las capas se leen en todos los ficheros como referencias externas. Una vez que tenemos las capas, tendríamos que hacer una estructura de element template. Como vemos, mucho más cómodo si se organizan en forma de carpetas para que cada objeto o cada elemento identifica una cosa distinta. Pues aquí tenemos topografía, efectivamente, y tenemos element template para anotaciones, para simbología, para puntos, para líneas, etc. Una vez que tenemos los element template, iríamos creando los feature definition y de cada uno de ellos tendríamos que identificar en función del tipo de feature definition del que se trate, tendríamos que identificar o completar con la simbología correspondiente y la anotación. Entonces esa es la manera que tiene Bentley para generar toda la información. Aquí tengo precisamente un
una libreta de campo que no es de campo realmente, ha sido generada por puntos analíticamente, corresponde a una intersección, pero vemos que en este caso tendríamos una primera columna identificadora de los puntos que estaríamos tomando en el campo, luego las otras dos columnas, en este caso esta es la longitud y esta es la latitud, o la X y la Y. Aquí tendríamos la elevación y aquí tendríamos el código. Bueno, pues un código, este es borde de pavimento, esta es la que hemos visto anteriormente de eje, y luego estos códigos son códigos adicionales, que son los códigos que linkean o que relacionan los objetos. Si nos fijamos, bueno, este código empieza en star, entonces el programa lo que va a hacer es generar un elemento tridimensional uniendo cada uno de los puntos que tengan el mismo código hasta encontrar la sentencia final. Entonces vemos que eso es lo que hace. ¿Dónde podemos revisar esos códigos? Bueno, pues los códigos dentro del explorador están definidos, que también se podrían cambiar. Aquí en Survey Settings vemos que aquí aparecen link codes, códigos de conexión. Y entonces vemos que efectivamente, bueno, pues si no ponemos ninguno, no tendrá ningún código, pero tenemos el código correspondiente al comienzo, pues se puede poner como star o alfanumérico ST, y tendríamos una serie de ellos para ángulos, para arcos circulares, que mantienen la tangencia con el tramo recto anterior. Todo esto son los códigos para generar no solamente la adquisición de los puntos con información, la información es la altura, el nombre del punto y su definición, sino también la posibilidad de que el programa haga líneas o cierre, complete elementos y que luego les asigne un rol dentro del terreno. Por ejemplo, hay uno aquí en las Feature Definition que corresponde, a ver si lo encuentro, que corresponde a, vamos a ver, lo que correspondería a edificios. Por ejemplo, en Structural Building. Entonces vemos que cuando yo le ponga a un punto el código alfanumérico BLDG de Building, él lo va a incorporar dentro del terreno que va a crear como un hueco, ¿veis? Void. En todo caso, si seguimos con los settings, vemos que también dentro de los settings de topografía, aparte de los datos de linkeado de puntos, tenemos opciones para ajuste de datos. Estos son los ajustes por defecto, se puede mirar despacito lo que va haciendo. Y tenemos también simbología para las observaciones, porque yo puedo, como en este caso, traerme un fichero que solamente tenga datos de puntos, por ejemplo, podrían ser los correspondientes a una colectora de datos de un GPS, pero también puedo, ahora veremos, incorporar información de libretas de campo que ya tengan observaciones desde bases y, bueno, pues con esto podemos definir cuáles son los element template para las observaciones, para los puntos de control, para los puntos transversales. Todos estos elementos nos sirven para enriquecer la información que nos traigamos. Y luego vemos que aquí aparecen los settings o las especificaciones para el modelo de terreno. Si nos fijamos, por defecto dice que va a crear modelo de terreno de todas las libretas de campo, dice que sí. El nombre que le va a dar por defecto es todas las libretas del campo, luego eso se puede cambiar.
la definición, el feature definition del terreno va a ser existing boundary, o sea, va a representar solamente la frontera o el borde del terreno, y el método de borde pues dice que longitud máxima de triángulos 30 metros. Entonces, cuando tenga triángulos mayores de 30 metros, pues esos no los va a representar. Ya digo que esto es el criterio que va a emplear para que una vez que incorpore la información pueda generar automáticamente una superficie que sería obviamente la superficie topográfica. Bueno, entonces vamos a irnos ahora mismo al flujo de trabajo de topografía y vamos a ver cómo se incorporaría, como digo, esa libreta de campo, esas libretas de campo, que son dos que tenemos. Bueno, entonces, si nos vamos aquí arriba a los flujos de trabajo, tenemos el de topografía y vemos que o bien en el explorador, que también hay una parte reservada a la topografía, el explorador ya hemos visto que contiene elementos del fichero, pues todo lo que tiene que ver con los estilos de representación, los estilos de cotas, una serie de elementos que son elementos tipo CAD de representación. Tenemos lo que sería equivalente en otras aplicaciones al explorador de la base de datos de objetos. Bueno, pues aquí tenemos todos los elementos que iríamos incorporando. Vamos a ver que él va a incorporar automáticamente un modelo de terreno cuando lo hagamos, pero tendríamos los típicos alineamientos, corredores, templates lineales, superficiales, civil cell, todos los elementos que corresponden a un modelado de obra civil. Bueno, entonces vamos a Survey y vemos que aquí, si le damos al botón derecho, podemos generar una nueva libreta de campo, que es lo mismo que si la generamos aquí arriba. Entonces, nueva libreta de campo. Voy a cerrar el fichero, si no, no lo toma. Y una vez que hemos generado la nueva libreta de campo, bueno, ya tiene aquí un nombre. Obviamente ese nombre se puede cambiar. Botón derecho. Podemos ver sus propiedades y aquí en el nombre pues podríamos poner libreta de campo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vemos que dentro de las propiedades nos va diciendo también qué es lo que tiene actualmente esa libreta de campo. Tiene 0 puntos de control, 0 ficheros de datos, 0 ficheros lineales. Bueno, todo esto ahora mismo está vacío. Bueno, ahora le damos al botón derecho y podemos importar un fichero utilizando un asistente de texto, que es la misma orden que esta de aquí de Test Wizard. Bueno, pues lo hacemos, buscamos nuestra libreta de campo, en ese caso book 1, ya digo que lo único que tiene es una intersección, son los bordes de una carretera y los ejes. Se supone que eso sería lo que hemos ido a levantar a campo. Bueno, una vez que hemos abierto esto, nos da las pautas para completar la información del asistente de importación de ese fichero de texto. Entonces, iríamos, bueno, en este caso que además no es un fichero de texto como tal, es un fichero de texto, pero es en realidad construido en Excel y grabado en formato CSV, con separaciones de coma, ¿no? Entonces, le damos a Next, efectivamente la separación es una coma, entonces él ya despliega todas y cada una de las columnas. Le damos a Next y aquí es donde le tenemos que decir al programa qué información tiene cada una de las columnas. La primera tenía información de el nombre del punto. La segunda tiene información del este. La tercera, información del norte, la elevación, el código y el otro código. Dos códigos, pues ya hemos dicho que uno identifica el feature definition del elemento y otro identifica
cómo esos elementos están interconectados para poder generar, como hemos visto, bueno, como vamos a ver, líneas tridimensionales. Bordes de carretera, bordes de edificios, etcétera. En función del código hemos visto que el programa identifica qué rol tiene esa información dentro de la superficie de terreno que va a construir. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, le damos a finalizar. Dice que si queremos crear un fichero que sería el orden en el que hemos creado la información. Podríamos crear un fichero que fuese efectivamente de nombre, por ejemplo, punto este, norte, elevación, código, código. Bueno, pues podríamos hacerlo. Le voy a decir que no. Y vemos que ha estado construyendo y aquí tenemos efectivamente, ya digo, muy básico, pero a los efectos que se busca, el saber cómo se construye una topografía es lo suficiente. Vemos que efectivamente tenemos esta línea de aquí que representaría el borde, esta línea aquí, esta línea aquí, esta línea aquí, estos son ejes y la superficie, vemos que cuando nos vayamos aquí al modelado, vemos que efectivamente tenemos un modelo de terreno ya construido, que además se llama All Fieldbooks, que es el nombre que venía en los settings de topografía para los terrenos que se crean automáticamente. Y vemos que efectivamente está generado a partir de topografía. Si ahora colocamos en posición cenital esta superficie, vemos que efectivamente, como es una superficie como otra cualquiera, podemos cambiar sus propiedades. Por ejemplo, si no quiero que el método de borde sea este, quiero que no aplique ninguno, vamos a ver cómo efectivamente la superficie queda así. Bueno, como tengo otra libreta con puntos de relleno, ahora podría incorporarlo. Como vemos, esto sirve además porque uno puede ir al campo, hacer un levantamiento inicial y luego cuando ha procesado su topografía ver que le faltan datos o que debería incorporar más datos. Bueno, pues uno luego vuelve otra vez al campo con obviamente la misma referencia y puede incorporar, botón derecho, incorporar pues otro nuevo fichero, por ejemplo este, como digo que es de puntos de relleno. Hacemos el mismo recorrido. Elevación y vemos que en este caso solamente hay un código, como son puntos de relleno, este PNT de point corresponde a puntos de topografía sin más especificación y vemos que además los puntos también empiezan por 1, 2 y 3 como el anterior. El programa va a detectar entonces que esos puntos están duplicados y nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. ¿Sabes? Le doy a finalizar, no quiero crear fichero y veis que dice que efectivamente el primer punto que ha encontrado está duplicado. Dice que si sobrescribe el valor, veis las diferencias, pues el primero era este, el que ya tiene leído, y este es el propuesto. Bueno, pues no quiero que me lo sobrescriba, entonces lo voy a renombrar. Y le voy a decir, por ejemplo, que le llame relleno, porque son puntos de relleno y además le digo, perdón, aquí, prefijo, relleno y le digo que me lo aplique a todos estos puntos. Entonces vemos que efectivamente aquí ya han aparecido los puntos, no está muy rellenado porque no rellené, ya digo que estas son dos libretas de campo inventadas, de hecho veis que tiene un esquema muy cuadrado, pero en todo caso ahora vamos a ver cómo identifica el programa todos estos objetos. Yo puedo ir aquí a analizar y puedo decirle que me muestre elevaciones y vemos cómo efectivamente está leyendo las elevaciones de esos objetos.
puedo decirle que estos son interruptores. Le doy el clic y le dejo de dar y enciende y apaga. Puedo pedirle que me dé el feature. Entonces vemos que efectivamente este es EOP y como habíamos puesto star y en, él ha generado toda la línea. Este tiene el código correspondiente al eje, ambas las va a incluir como líneas de rotura, pero vemos que aquí no tiene información correspondiente a, bueno, el default es el del punto, pero que no están conectados porque no había código de conexión. De hecho, fijémonos también que si yo toco esta línea, aparte de aparecerme un identificador que me dice que es un feature lineal y me va diciendo toda la información de ese elemento que no deja de ser un objeto ya CAD, pero con la inteligencia correspondiente a la topografía, vemos que me da toda la información. Por ejemplo, me dice cuál es el nombre, cuál es el código, me dice que el atributo de modelo de terreno está determinado por el feature definition, o sea, está actuando como línea de rotura. Abajo del todo pone tipo de creación generado por códigos de linkeado de conexión. Pero vemos que aquí se puede ver sus propiedades, se pueden generar nuevos puntos, se pueden mover puntos, se puede editar, romper la línea, girarla, transponerla. Hay un reporte posible donde tenemos todos y cada uno de los puntos. Y bueno, tenemos también la posibilidad de evaluar la información en forma tabular. Vemos que aquí aparecen todos y cada uno de los puntos. Aquí sí que podríamos cambiar el código, podríamos cambiar las alturas de todos los valores que no están en gris, que son los que no se pueden cambiar, podrían cambiarse. ¿De acuerdo? Entonces, igual que tenemos ahí unas líneas, pues podríamos identificar qué pasa con los puntos. Exactamente igual. Si fuesen observaciones, podríamos editarlas. Lo que pasa es que no es una observación. Si fuese un punto de control también. Y tenemos, bueno, pues en este caso solamente las propiedades. La posición, cuál es la data. Entonces, luego lo interesante también es que todos estos objetos, como están en esta base de datos, vemos que yo puedo decirle que me desactive la visualización de esas líneas. Voy a quitar, veis que aquí las líneas correspondientes, que son 2, las puedo activar o desactivar con estos elementos, igual que todo lo que tuviese por aquí. Si tuviese observaciones, radiaciones, etcétera, pues toda su representación gráfica la podría activar o desactivar desde aquí. Por ejemplo, aquí tengo ficheros de datos y quito los del libro 1, que eran los elementos, digamos, de los bordes y de los ejes, desaparecen de la vista, pero obviamente no desaparecen de la superficie. La superficie sigue existiendo. Los del book 2 también. Entonces, con esto se controla la visualización de cada uno de los objetos. Bueno, por tanto, ya hemos visto con esto cuál es el procedimiento para incorporar información de libretas de campo para poder abordar, vamos a ver las líneas de nivel, para poder abordar la generación automática de topografía. Veis que ya aquí aparece el número de puntos que tiene esta superficie, cuáles son feature definition, son 168, 1598 por las triangulaciones que ha hecho, el número de triángulos, el número de líneas de rotura. Bueno, yo lo que quiero ahora es que me lo muestre como líneas de nivel. Bueno, pues ya tendríamos aquí las líneas de nivel, que como veis, bueno, pues sí, más o menos esto representa
las caídas de una calle con bombeo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya que como he puesto más puntos de relleno, bueno, pues la superficie en este caso está como más realista que en esta de aquí. Si me voy a solicitar una representación a través de triángulos, pues vemos los triángulos. Si ahora le digo que me lo muestre en Smooth, por ejemplo, ya tendría una representación más realista o temático por alturas. Bueno, eso ya es lo mismo que para cualquier otra superficie. O sea, que el software lo que ha hecho ha sido crear la topografía, pero no como a veces se utiliza, que se utilizan ya datos predefinidos, líneas de nivel ya configuradas con otros programas o puntos. No, aquí lo que hemos visto es cómo incorporar información de libretas topográficas, pero con unos códigos que identifican el elemento de la vida real, digamos, con lo cual tenemos información y qué rol tiene ese elemento dentro de la configuración de una superficie de terreno y luego cómo poder linkear, unir o no esos puntos para no solamente generar puntos, que es lo que tendríamos en un fichero de puntos, sino para generar automáticamente todos los elementos. Obviamente, si esto fuese una toma de datos real, pues tendríamos aquí puntos de a lo mejor una curva circular, entonces podríamos poner links que corresponden a circunferencia. Lo que hace entonces el programa es ajustar en cada punto que tenga un código de circunferencia, la circunferencia con ese punto y con el anterior y con el posterior. Con 3 puntos sacamos el radio de una circunferencia, ¿no? Y entonces bueno, pues tendríamos información de la parte baja de la calzada. Por ejemplo, estoy pensando en urbanizaciones, la parte alta del bordillo, de la acera, y podríamos ir construyendo efectivamente una topografía pues de manera tradicional, con puntos tomados bien con una estación total o con un GPS. Por otro lado, vemos que se pueden incorporar también información gráfica. O sea, yo luego por el medio que sea alguien me facilita información gráfica aquí, la puedo incorporar a la superficie bien automáticamente o la puedo incorporar a mi libreta de trabajo como gráficos. El Bentley Survey es un formato específico de Bentley, porque Bentley tenía, que es lo que ha incorporado realmente, un programa que se llama todavía Bentley Topograph para topografía. Entonces ese es el formato del Bentley Topograph, que se puede incorporar obviamente al flujo de trabajo de topografía de OpenRoad, y luego bueno, pues formatos tanto de Trimble como de Leica. Entonces, con esto creo que hay una visión general de cómo se puede generar una topografía o un terreno, un modelo digital de terreno a partir de las topografías tomadas convencionalmente en campo.